¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto Bueno, de hecho, este es el último Bote Pronto de martes de este año. Nos veremos hasta la segunda de enero. Ale Zapata, ¿cómo estás? Carlos, qué gustazo. Muy bien. Tenemos súper invitado hoy en Pedro Salazar. Pedro, ¿cómo estás? Bien, Carlos, qué gusto, un gusto estar contigo y con Ale hoy. Queríamos entender un poco, y Pedro nos va a ayudar. Plan A, plan B, plan C, plan B a la mitad. La verdad es que no hay reforma electoral todavía. Votos aquí, votos allá. Ahorita nos dirá Pedro dónde está. Entiendo que está en la Cámara de Diputados. Quién sabe hasta cuándo vuelve a estar. Y luego va a haber tribunales de todo tipo, incluido el máximo tribunal. De eso se trata hoy, ¿no, Ale? Exactamente, para quienes hemos seguido el debate, pero no sabemos los detalles de qué puede cambiar. Ahorita, antes de entrar al aire, Pedro decía es que vamos a estar en la incertidumbre absoluta y probablemente durante muchos meses. Ahorita nos cuentas un poquito más, Pedro, pero quería también poner sobre la mesa dos pistas. Una que es muy obvia, el tema electoral y cómo esto va a impactar el tema electoral, las elecciones en nuestro país, pero también quería poner sobre la mesa uno del que se habla un poco menos, pero me parece igual de importante, o más, que es el tema de la identidad. La credencial para votar es la identificación oficial más importante que se usa en nuestro país. Muchos de los soples, los órganos locales, están diciendo sin los recursos, con este desmantelamiento que se propone como parte de los cambios legislativos, se pone en riesgo la credencialización. Y en un país en donde el acceso al crédito ya de por sí es muy caro, mucho más caro que otros países de la región, en donde garantizar la identidad de las personas es todo un reto. ¿Qué dices, Pedro, en términos de cómo esto puede seguir afectando esa parte, más allá de todas las repercusiones que va a tener sobre el tema electoral? No, a ver, sin duda, Carlos Alejandro, estamos en un contexto muy incierto. Este tema que tocas, Alejandro, es uno de los que está comprometido, digamos, en riesgo si avanza la reforma que se ha presentado, entre otros, porque además no se puede escindir de lo electoral. Al final, la infraestructura electoral, las capacidades institucionales, el servicio profesional electoral, pues bueno, es lo que hace posible no solo la organización de los comicios, sino también el despliegue de otro tipo de políticas públicas muy importantes como la que tú señalas, que es la credencialización en el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, desde hace varios años apostamos por subir a la Constitución, déjenme decirlo así, muchas reglas en esta y en otras materias. El artículo 41 constitucional es un artículo que hoy tiene más de 4,000 palabras. En su versión original en 1917 tenía 63, nada más para que vean el incremento de palabras Y le y hemos de metido temas. cosas, Casi no digamos. nos, sí, casi no nos gusta echar rollo. Es que por una cosa, porque al subirlo a la Constitución precisamente fue una decisión política para blindar las decisiones que estaban en la Constitución contra las mayorías simples en las cámaras legislativas. De esta manera, al subirlo a la Constitución, pues iba a ser más difícil que un solo partido o una sola alianza pudiera cambiar las reglas del juego. Por eso fracasó el Plan A. El Plan A fracasó porque todo lo que está en la Constitución ya está en la Constitución y no lo van a poder tocar porque no tienen los números de legisladoras y legisladores para lograrlo. Entre el plan B y el problema que trae el plan B, que vamos a decirlo sencillo, es una propuesta, una iniciativa de reforma legal a las leyes secundarias, son 6 leyes las que se quieren reformar. El problema es que en ese paquete hay muchos temas y muchas reglas que contradicen a la Constitución. Es decir, que en esta voluntad del gobierno y de su mayoría legislativa de cambiar el sistema electoral, quieren aprobar cosas que contradicen a la Constitución y por eso lo que seguramente enfrentaremos, si se aprueba en febrero, como supuestamente se va a aprobar con algunos ajustes, este paquete legislativo, lo que vamos a enfrentar es un altísimo grado de litigiosidad ante el Poder Judicial. Y yo la veo esa litigiosidad al menos en 3 niveles. Las propias minorías, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los partidos que se quedaron en minoría, sí tienen los números para presentar lo que se llaman acciones de inconstitucionalidad. Es decir, van a cuestionar directamente ante la Suprema Corte precisamente esas La contradicciones validez. de lo que dice la Constitución a lo que dice la ley. Segundo dimensión, lo que se conoce como controversias constitucionales.
Es decir, el propio Instituto Nacional Electoral, y probablemente los mencionabas tú, los soples, que son los organismos en las entidades federativas, dado que están viendo que sus facultades, su estructura, su autonomía está siendo comprometida con la reforma, van a controvertir la propia reforma ante la Constitución, ante la Suprema Corte, perdón. Ahí van dos vías. Y la tercera, que es de pronóstico reservado, los amparos. Se pueden presentar amparos por todas aquellas personas trabajadoras del Instituto Nacional Electoral, del Servicio Profesional Electoral, que van a quedarse sin trabajo y seguramente se van a defender. Se puede presentar amparos también incluso por ciudadanos y ciudadanos que vean que este desmantelamiento del andamiaje electoral pone en riesgo su derecho a votar y eventualmente su derecho a ser votado. E incluso yo veo que se pueden presentar lo que se conoce como amparos colectivos, es decir, grupos de ciudadanas, de ciudadanos, de organizaciones que vean, piensen que esta decisión afecta derechos que han venido reconociéndose en la Constitución desde hace años y que intenten también presentarlo. Entonces, Ahora, la pelota se va a la Corte. A ver, conociendo cómo funcionan los amparos, por ejemplo, la verdad es que hoy todavía el Poder Judicial es muy fácil conseguir una suspensión temporal, es decir, una suspensión provisional, porque básicamente lo que dice el juez, a ver, a mí dame tiempo para estudiar todo esto, por lo pronto esta acción del Estado mexicano o del gobierno mexicano no puede suceder, tengo tiempo. Podemos pasar meses, puede llegar noviembre y no haber resuelto ese amparo, esa suspensión provisional, ¿no? Solo para hablar de los amparos, ni siquiera llegando a la Corte, ¿no, Pedro? Podemos llegar a noviembre sin saber qué ley aplicar, ¿no? Bueno, se tendría que aplicar la ley de hoy, ¿no? Es importantísimo, Carlos, lo que señalas, porque por la vía de amparos, y también recordemos que la Corte ya hay un par de precedentes que otorgó suspensiones en controversias constitucionales. Es decir, que podrían, como bien dices, decir, esa ley que se aprobó por el momento no surte efectos, pero ojo, existe mandato de que en materia electoral las impugnaciones tienen que resolverse antes de que inicie el proceso electoral del 2024, que iniciará, como bien dices, en octubre del 2023. Es decir, pueden otorgar las suspensiones, pero sobre el fondo se tienen que pronunciar antes de que termine septiembre del próximo año. Qué bueno año. Que te lo pregunté, porque no me acordaba de ese dato, no lo tenía. Es decir, por mandato, por sello electoral, antes de septiembre tienen que decidir. Porque amparos. Okay. Las reglas tienen que estar claras. Es decir, al inicio del proceso electoral las reglas tienen que quedar claras. De hecho, supongamos que por alguna razón se les atore la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma, no pueden ir después de mayo, ¿eh? Las leyes electorales no se pueden tocar después de mayo. Y entonces, las acciones y controversias, si se presentan porque se aprobó antes de mayo la reforma, se tienen que resolver antes de que termine septiembre. Así que va a ser una presión hacia el Poder Judicial y metan más variables, Alejandra y Carlos. Tenemos dos elecciones, tenemos Coahuila y Estado de México el próximo año, que van a estar desplegándose en este mismo contexto. Y la Corte, además de la agenda ahora que se le viene con lo electoral, ya aprobó que va a resolver el paquete sobre todo el tema de militarización junto en los primeros meses del año. Y arranca además con elección de presidenta o presidente el 2 de enero. Así que viene un año judicial de pronóstico reservado, por decirlo menos. ¿Qué cambios vería un ciudadano de a pie en un proceso electoral? Es decir, si se aprueban estas modificaciones, ¿cómo sería distinta la campaña electoral para presidente? Porque esto, como lo describes, no va a aplicar para Estado de México y Coahuila, solo aplicaría para la federal en el 24. ¿Qué vería un ciudadano distinto si estas leyes sí entran en vigor? En realidad, para la nacional, déjame lo digo así, la nacional de 2024, porque van las cámaras, locales, federales, exacto. Sí, nacional. A ver, en primer lugar, Alejandra, tú ya lo detectaste y lo dijiste al inicio. Problemas para obtener tu credencial de elector, con eso ya tienes. Sí. Problemas de certeza. Renovar y obtener. Y de la certeza de que vas a estar en el padrón electoral y de que vas a estar en posibilidades de votar. Esa incertidumbre que la habíamos logrado superar desde 1990, pues va a regresar por la ventana. La otra, ¿quién organiza las elecciones y quién capacita? Recordemos que en México las elecciones las organizamos las y los ciudadanos. Son nuestros vecinos,
los que están ahí el día de la jornada electoral. Bueno, para que estén ahí, tiene que activarse todo un proceso de capacitación electoral. Se les tiene que visitar en su casa después de haber sido elegidos y se les tiene que informar y enseñar cómo se llevará a cabo todo el proceso el día de la jornada electoral, desde que, digamos, se instala la casilla hasta que se cuentan los votos. Bueno, lo siguiente que se ve comprometido es eso, porque vas a mandar a la calle, a dejar sin trabajo a las y los funcionarios profesionales, servicio profesional electoral, que nos visiten en la casa, que te visitan en la casa y que llevan años haciendo esto. Y la otra, no sé por qué, pues bueno, muchas cosas no sé por qué, pero desaparecen el programa de resultados electorales preliminares, un programa que te permite desde tu casa seguir minuto a minuto cómo se van contabilizando los votos, casilla por casilla a nivel nacional, que es un ejemplo a nivel mundial de exactitud en el conteo de votos, porque no son encuestas, no son conteos rápidos, es un programa que permite en tiempo real ir registrando. Tú puedes ver en tu computadora cómo quedó tu casilla y salir a la calle a verificar si es cierto. Es decir, ese programa que permite saber cuáles son los resultados la misma noche de la elección, han decidido que con esta reforma desaparecería. No, eso es increíble, porque en la ley va a quedar que lo vamos a saber hasta el miércoles, que es el conteo oficial, digamos, hasta el miércoles. Es hasta el miércoles, cuando las encuestas... Ni en los días de Bartlett había tanta incertidumbre alrededor de... No. Este programa se implementó desde 1994 precisamente para dar certeza a las y a los ciudadanos y fue mejorando gracias a la tecnología al grado de tener un 99.99999% de precisión. Y acabemos con esto. Todo va a ser incertidumbre, porque esos funcionarios, ¿qué creen? En junio seguramente todavía no van a saber si tienen chamba o no tienen chamba, porque no se habrán tomado las decisiones judiciales. Entonces nos ponemos a trabajar, o no trabajamos porque ya no voy a tener chamba, o voy pidiendo chamba. O reclutan las autoridades a todos los que van a necesitar para la nacional o no, porque también eso toma tiempo. Déjenme decirlo con una palabra, es un absoluto despropósito. Lo es, creo que lo es. Ale, mil gracias. Sí. Feliz Navidad, buen año nuevo. Pedro, un gusto tenerte aquí, de verdad. Te mando un abrazo muy grande, felicidades, que tengamos un buen 2023, incluido que no haya reforma electoral. Cuando menos interesante, un abrazo a ambos y un gustazo estar con ustedes.